se encuentra el registro de asistencia, por favor, para que lo realice, el formulario de registrarse en línea, ¿no? Entonces vamos a empezar la clase. Por favor, les voy a dar ciertas indicaciones que vamos a trabajar para lo que es las actividades que hemos ido realizando y vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, por favor, la primera indicación que vamos a realizar, teníamos que haber enviado hasta el día lunes anterior, es decir, 27, el primer borrador de su trabajo de titulación. Entonces, en este pequeño borrador estaba indicado que se componía de dos partes. La primera parte que era el trabajo y la segunda que era la exposición. ¿Ya? Entonces, en esto, debido a que estamos realizando de manera virtual y hemos considerado a ver si se lo puede realizar de manera presencial, pero como continuamos hasta el día de mañana de manera virtual, vamos a hacer la exposición cada uno de ustedes el día de mañana, para lo cual pueden presentar diapositivas, pueden presentar el documento que entregaron de actividades, pueden preparar material, pero van a exponer el día de mañana su actividad, se podría decir, y su proyecto de titulación. Entonces ahí se va a revisar, obviamente, lo principal, ¿no? Que son el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos de su proyecto de titulación. Entonces, para ello, por favor, para que se preparen, se les va a ir llamando de uno en uno para que puedan ir presentando. Haga lo más conciso o lo principal, ¿no? Que se vaya a presentar. A lo mucho, cada estudiante tendrá un promedio de 5 a 7 minutos para que puedan exponer. De ahí se realizará preguntas o observaciones para que vayan siguiendo cada uno de los estudiantes, ¿no? Entonces vamos a hacer eso el día de mañana para que se preparen. Iba a ser el día de hoy, pero como para que tengan un poco más de tiempo, el día de mañana se preparan y poder realizar, ¿no? Eso, sobre eso, ¿tenemos alguna pregunta, duda o inquietud? Profe, entonces mañana, o sea, hoy ¿qué vamos a hacer para mañana, profe? ¿Cómo era? Bueno, les explico nuevamente. Hoy vamos a seguir con clase, vamos ya a entrar a una nueva unidad eh, y para el día de mañana vamos ya a hacer una exposición, ¿ya? La exposición es de la actividad 1 que realizaron, ¿no? Entonces de ahí la actividad 1 se componía de dos partes, como les decía. La una parte sobre el trabajo, el documento, y la otra parte sobre una exposición. Entonces el día de mañana la vamos a realizar y cada uno de ustedes van a exponer su actividad, es decir, su proyecto avanzado, su primer borrador. Entonces van a presentar el problema, la justificación y sus objetivos, que son los tres principales puntos que deben de presentar o proyectar, ¿no? Tendrán un promedio de 5 a 7 minutos para que puedan exponer cada uno de ustedes y después de que cada uno exponga se les dará alguna observación, correcciones, preguntas o alguna consideración adicional. Eso lo vamos a hacer el día de mañana. El día de hoy vamos a tener clases y, y les voy a enviar alguna actividad para que lo realicen como tarea, pero eso será después, ya les indico. Mayerly. Buenas noches, ingeniera. Yo tengo una pregunta acerca de las diapositivas. ¿Pueden ser en cualquier plataforma o en las que están en el plan de actividad? Puede ser cualquier plataforma, Prezi, Canvas, Metimeter, puede ser PowerPoint, puede ser cualquier plataforma. Ya ustedes eligen, no es necesariamente la que se estipuló ahí. Lo que sí, como les digo, es netamente su problema, ¿no? Su primer borrador que se va a presentar el día de mañana. Gracias, ingeniera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ya. Entonces, por favor, vamos a empezar con una nueva unidad. Esta nueva unidad es el marco teórico
el conceptual o el que básicamente fundamenta eh, todo lo que yo voy a realizar de manera técnica y sobre todo teórica, ¿no? Entonces, para eso les voy a indicar ciertas consideraciones de qué se debe considerar en el marco teórico y alguna consideración o alguna ayuda para poder generar lo que son estas referencias, estos trabajos de titulación o estos trabajos de investigación cuando hacemos la parte de un marco teórico, ¿no? Entonces vamos a empezar, por favor, en este momento, ya con la parte conceptual o la parte de la idea de lo que es un marco teórico. Ya, vamos a empezar. ¿Qué es una definición del marco teórico? Tenemos dos tipos de definiciones, que es prácticamente un conjunto de contextos, conceptos, definiciones, de lo que representa el enfoque del problema. Es decir, de qué se deriva y de qué se necesita o se requiere para definir o explicar el problema planteado. Aquí se debe de exponer ciertas bases teóricas, filosóficas, legales, sociólogas, entre otras. Otra parte que tenemos que contemplar en el marco teórico es que debe de tener una estructura lógica e interna. Por ejemplo, tiene que tener una estructura también secuencial y orientada a los conceptos básicos, empezando desde de lo macro, meso y micro. ¿Qué significa lo macro, meso y micro? Empieza desde lo más grande o lo más amplio y lo va subdividiendo o subcategorizando cada una de las opciones. Por ejemplo, digamos el mundo. El mundo se divide en lo que son, digamos, se podría decir países. Estos países tienen ciudades, estas ciudades tienen, se podría decir, parroquias y así se van a ir subdividiendo. Entonces empieza desde lo más grande hasta lo más pequeño. En lo que son los marcos teóricos, por lo general, se debe tomar ciertas consideraciones, como por ejemplo, debemos describir detalladamente los conceptos, proposiciones, definiciones directamente relacionados al estudio de su problema. Es decir, por ejemplo, yo voy a hacer un sistema de seguridad. Para el sistema de seguridad, ¿cuál es mi base que yo tengo que considerar para el desarrollo del problema y la solución? Entonces, eso es lo que deberán detallar. Otra parte que se debe considerar es incluir las relaciones más significativas que deben de tener o deben de darse entre los elementos teóricos. Lograr que se integre y se relacione la parte teórica investigativa para que se lleve a cabo. La teoría tiene que tener enfocado a la problemática de la investigación y se puede también permitir la ampliación de la descripción del problema. Por ejemplo, aquí hay que tomar en cuenta que cuando un marco teórico yo defina, yo lo puedo definir desde la manera internacional, la manera nacional y la manera regional, ¿ya? Entonces yo digo, digamos, la seguridad a nivel mundial tiene tal definición, la seguridad a nivel nacional tiene sus ventajas y sus desventajas, y a nivel regional también tiene su descripción. Otra parte que también tenemos que ver es los estudios posteriores o relacionados a mi tema que yo tengo. Entonces, basado en eso, ustedes se pueden ayudar en artículos científicos, en trabajos de titulación ya realizadas, en proyectos o paper generados. Entonces, ustedes se basan en eso. Otra parte que también se debe considerar en el marco teórico es que los antecedentes deben de ayudar a definir qué estrategia metodológica yo voy a emplear. Es decir, yo voy a realizar voy a escoger un tipo de metodología o una estrategia de metodología de investigación. Puede ser de campo, puede ser interna, directa, indirecta. Entonces yo defino
para que basado en eso yo plantee también qué metodología lo utilizar. En esta parte también debemos fundamentar o debemos existir o debe recalcar lo que son las bases legales. Entonces, sí hay que definir siquiera un párrafo o algo en general que se fundamente o en qué se basa el problema, la resolución y en sí el desarrollo. Entonces, eso hay que contemplar. Dentro del marco teórico, nosotros hacemos la recopilación del material bibliográfico. En este material bibliográfico yo debo de seleccionar diferentes repositorios bibliográficos que sean verídicos y sean fundamentales para mi trabajo, para mi problema. Aquí también se debe de recomendar lo que son las elaboraciones de las fichas bibliográficas, ya que nos va a permitir ayudar a hacer las referencias y la bibliografía posteriormente. Dentro del marco teórico, nosotros debemos clasificar la información relacionada al tema de estudio, la pertinencia y la relevancia. Ese es el primer punto que debemos considerar. El segundo punto tenemos que considerar lo que son el sistema de hipótesis y las variables e identificadores. Por lo general, en lo que es trabajos de titulación tecnológicos a nivel tecnológico y técnico, no se emplea lo que son la hipótesis. ¿Por qué razón? Cuando se emplea una hipótesis es cuando haya un estudio previo y una comparación entre lo antes con lo actual. Por lo que nosotros como tecnólogos desarrollamos un producto práctico y no es algo comparable con lo anterior, sino que prácticamente es algo ya ejecutable que se viene a dar un resultado. Entonces, un ejemplo dentro de un marco teórico se debe de identificar el párrafo y una vez que identifique el párrafo, yo tengo que hacer una referencia bibliográfica de lo que indica este párrafo o quién menciona esta definición, este artículo, estas líneas. Entonces, yo referencio y de acuerdo a al autor, página, año, línea y línea o página web, yo identifico cuál fue la referencia bibliográfica. Dentro del marco teórico, nosotros tenemos que tener primero estas tres ideas. Primero son en los antecedentes. Dentro de los antecedentes o planteo todos los estudios previos relacionados al problema. Es decir, estudios de investigaciones realizadas anteriormente que estén vinculados al problema de estudio. Aquí yo tengo que definir los autores con el año y qué realizaron y qué objetivo y conclusiones tuvieron. Dentro de esto también es importante, ¿ya?, que un antecedente yo diga, ¿no?, menciona el autor o por parte del autor o directamente el autor tal indica en la obra o establece en la obra, afirma en la obra. Siempre tengo que utilizar estos verbos relacionados en los cuales pueden indicar y pueden referenciar cada uno de los párrafos que yo genero. Luego de los antecedentes, voy a la parte de las bases teóricas. Aquí ya va todas las definiciones, conceptos, representaciones relacionados al problema y también a la solución. Entonces, de igual manera, yo puedo definir mi párrafo, indico que en la presente investigación o de acuerdo a tal, la red significa, de acuerdo al autor, la red significa que es un conjunto de ventanas y así, o sea, les pongo ejemplos nada más en forma general. Otra parte que dentro de las bases legales yo tengo que decir, las bases teóricas, perdón, puedo referenciar igualmente ya estudios, pero antiguos que pueden hacer de manera internacional, nacional y regional. Dentro de eso, luego posteriormente van las bases legales. Entonces ahí no es necesario emplearlas siempre, pero sí es recomendable manejar una base legal que mediante el artículo o mediante la ley constitucional, mediante un decreto o mediante una normativa indica tal por lo cual yo me referencio o me alineo a tal proceso.
pero por lo general no es que siempre se lo define, sino que sí se lo realiza en maneras conceptuales o en maneras ya más avanzadas, ¿no? Dentro de las bases legales, igual, siempre tengo que tener las referencias bibliográficas. Entonces yo digo, no, según el autor, una hipótesis, una tentativa me indica o explica que el enunciado es supuesto, no verificable o indica tal proceso, ¿no? Y empezamos a la parte de las hipótesis. Por lo general, una hipótesis viene a plantearse a lo que yo diga cuándo se va a realizar y cuáles podrían ser las posibles respuestas o alternativas de solución al planteamiento del problema. Entonces, digamos, hay inseguridad. Una posible solución o una posible hipótesis o alternativa es generar un sistema de seguridad, ¿ya? Entonces ahí genera una hipótesis de lo que podría ocurrir y a su vez, cuando yo digo mi hipótesis, esta hipótesis plantea o se pueden desglosar en ciertas subhipótesis o hipótesis específicas en las cuales yo digo, por ejemplo, aquí hay un tema general. La hipótesis general es que las condiciones del ambiente físico del trabajo influyen en el rendimiento laboral del personal administrativo. ¿Cuáles son las específicas? Es que es la falta de espacio en las oficinas y que las condiciones del equipo de trabajo influyen en el rendimiento, ¿ya? Entonces, basado en este ejemplo que nosotros vamos a ver del bajo rendimiento laboral dentro del personal, ustedes pueden generar una hipótesis. ¿Por qué fue el problema? O por qué puedo resolver el problema, o por cuál puedo hacer el problema. Entonces aquí es importante que cuando yo genere una hipótesis, yo plantee sumamente o indique sobre todo cuáles variables van a ser. Tenemos variables independientes y variables dependientes. Cuando yo digo una variable independiente, es prácticamente ya se podría decir el problema, pero la estructura en general. Y la dependiente es la que ya va a ser la solución y que se obtuvo. Ahora, dentro de las variables que nosotros vamos a manejar, se puede considerar que tiene un conjunto de propiedades y características para que se puedan ser variables cualitativas y variables cuantitativas. Depende obviamente de lo que yo necesite. Al momento de generar una variable, yo genero estas variables y puedo expresar qué tipo de variable va a estar dentro de estas subvariables, se podría decir. Entonces, dentro de las variables cuantitativas, yo tengo que expresar numéricamente. Y esta subdivisión, se podría decir, tiene las variables cuantitativas discretas y continuas. En lo que son las discretas, presentan valores enteros, no fraccionables, que tienen un número o una unidad de un producto determinado. Y, por ejemplo, puede ser el número de muertos en un accidente, puede ser el número de robos que ha existido, puede existir el número, una cantidad específica de velocidad de ancho de banda, por ejemplo. Entonces, eso viene a ser las variables discretas. Ahora, dentro de las variables continuas, en cambio, aquí, en cambio, vienen a ser los números decimales o los números fraccionales, en la que aquí, por ejemplo, veo qué distancia tiene de un punto a otro punto, un peso, o ingresos económicos, ganancias de una empresa que pueden variar y pueden ir continuando, incrementando o decrementando. Y aquí, pues, el otro tipo de variable que tenemos son las cualitativas. Entonces, las cualitativas obviamente no son cuantificables, como el color, el sexo, el género y así muchas más. Dentro de los tipos de variables, de acuerdo a su relación, es otra subdivisión, como les decía, tenemos la variable independiente, dependiente y la interviniente. Dentro de la independiente es lo que le afecta o influye para denominar también un antecedente. Dentro de la variable dependiente, en cambio, es la que afecta o influye directamente a lo que es mi problema y a mi antecedente, que ya viene a ser
lo previo, de lo que ya se generó previamente. Y la variable intermitente es el cual, en cambio, yo genero ya un factor sobre el que va a influir ya el planteamiento y la solución del problema. Y aquí yo ya digo, puede o no puede ocurrir, por eso es intermitente, porque puede o depende, ¿sí? Dentro de la variable independiente y la variable dependiente. Por ejemplo, vamos a ver que dentro de la variable independiente vamos a ver las condiciones en el ambiente físico del trabajo y la variable dependiente es el rendimiento laboral, ¿ya? Las variables intermitentes es el salario, el horario de trabajo, la distribución de funciones y muchas consideraciones adicionales que se deberán cumplir dentro de un marco teórico, ¿no? Y poder justificar cada una de estas opciones. Ahora, dentro de la operacionalidad o operar las variables, yo tengo que determinar ciertos puntos o ciertas consideraciones. El primer punto que yo tengo que considerar es definir la nomenclatura o el significado de mi variable. El segundo punto, tengo que ver que mi variable sea real, que pueda ser relativa y ser considerado un hecho referente a la definición. Y el tercer punto que nosotros debemos considerar en esta parte es que debemos seleccionar diferentes indicadores de acuerdo a lo que yo determine a mis dimensiones de las variables. Por ejemplo, aquí nosotros cuando ya trabajemos dentro de variables y subvariables, tenemos un objetivo. Y aquí el objetivo es estudiar la influencia de las condiciones del ambiente físico del trabajo. ¿Qué variables tenemos? Las condiciones del equipo y el rendimiento académico. El rendimiento laboral, perdón. Y las subvariables tenemos la variedad, la actualización, la funcionalidad, el mantenimiento, la cantidad de trabajo, la calidad de trabajo. Y dentro de los indicadores de estas dos variables que les menciono, depende mucho de qué tipo de equipo trabaja, cuál es la frecuencia de mantenimiento, cuál es el funcionamiento, cuántos años de uso se tiene, o cuántos, se podría decir, cuántos años llevan trabajando juntos, cuál es el número de asuntos resueltos por día, cuál es la cantidad y calidad de comunicación que se genera entre los usuarios y cuáles son los instrumentos para poder recoger estas variables y recopilar esa información. Una vez que yo ya genere mi marco teórico, yo empleo o previamente a mi marco teórico, yo empleo un instrumento de recopilación de información. Este puede ser cuestionario, entrevista, encuesta, en la cual yo voy a identificar mi problema, pero todo a detalle, se podría decir, desglosado mis variables, desglosado mi problema, desglosado todas las posibles, se podría decir, consideraciones para poder resolver el mismo. Entonces, para eso es importante generar, se podría decir, lo más recomendable es una encuesta mediante el cuestionario yo empleo y digo, ¿no? En este caso, yo voy a generar y voy a hacer preguntas en las cuales me va a decir a detalle cuál fue el problema, pero no exactamente o sea, diciendo, indíqueme cuál es el problema, sino haciendo preguntas para poder entender qué está ocurriendo. Por ejemplo, digamos que es la seguridad. A nivel de su conocimiento como usuario o como eh, que vive en el sector, cuántos robos existen al día, considera usted o cuál es el nivel de seguridad que usted considera en el barrio, puede decir bueno, malo, regular. Entonces ustedes les dan ciertas opciones para que ustedes puedan tabular y puedan ir considerando y ir mejorando estas opciones. Vamos a ir haciendo ejemplos para poder ir determinando todas estas variables que les puedo ir indicando mediante indicadores, mediante instrumentos y cuáles fueron las fuentes. No necesariamente tiene que ser, por ejemplo,
el cuestionario a un sector específico, sino puede ser en este caso mediante ya sectores de censos, como puede ser aquí el sistema de censos nacionales, en la cual me diga cuánta población existe en Ambato, por género cuántos son jóvenes, cuántos son adultos mayores. Entonces, ya ustedes pueden sacar fuente de información de otras fuentes que no necesariamente sea desde un público específico, sino de acuerdo a lo que ya se indique cada una de las opciones. Otra consideración que nosotros tenemos que contemplar, aquí vamos a ir viendo ciertos ejemplos y ciertas consideraciones que debemos contemplar. Nosotros por cada objetivo que nos planteemos deberíamos considerar una pregunta, un instrumento de evaluación y con eso ver qué indicadores tenemos que contemplar para que así nosotros verifiquemos y vayamos comprobando cada una de las opciones. ¿Ya? Aquí en las pantallas que les acabo de proyectar van a ir viendo ciertos ejemplos. Entonces, el uno que dice analizar los factores que determinan la base imponencial o imponible del impuesto sobre inmuebles urbanos del municipio. ¿Ya? ¿Qué necesito como objetivo? Precisar la base imponible utilizada para el cálculo. ¿Qué valor necesito? Factores que determinan esta base y la variable real es la base que se está utilizando actualmente. ¿Qué indicadores tenemos? Son los valores fiscales, los valores de inmuebles, las cuotas, y así van a ir generando. ¿Y qué instrumento voy a emplear? Cuestionario, revistas, entrevistas, eh, se podría decir también hay el de puerta a puerta, observación, el de campo. Entonces ustedes pueden ir viendo y vamos a ir viendo ciertas técnicas. Entonces aquí ustedes van a ir integrando y vamos a ir generando ciertos ejemplos. Básicamente, nosotros al momento que vayamos a desarrollar mi trabajo de titulación, nos vamos a basar en los marcos teóricos. ¿Cuáles son los principales que ustedes van a ver? Los antecedentes y la base teórica, ¿no? Esos son los dos puntos que debemos contemplar. ¿Por qué no los otros adicionales? Porque sí son recomendables, pero se subdividen en ciertas partes que luego vamos a ir viendo. Entonces, dentro de mi base legal, de mi base teórica, yo ahí defino todos mis conceptos, pero como les decía, desde de lo macro hacia lo micro. Y obviamente desde la manera internacional, nacional e internacional. Eso es muy importante que ustedes manejen y deseen en el marco teórico. Ahora, referente al marco teórico, que es prácticamente, como su nombre mismo lo dice, de solo teoría, pero se necesita referenciar correctamente y sobre todo buscar información verídica. Entonces, eso es lo importante que ustedes deben de realizar y trabajar. Ahora, preguntas sobre este punto, por favor, chicos, les doy paso. Preguntas. Ingeniera, yo tengo una pregunta. Díganme. En el marco teórico en sí, ¿cuánta cantidad de información debe tener para un proyecto? Ya. Depende del proyecto y depende hacia qué va relacionado, ¿ya? Dentro de un proyecto investigativo, por lo general, un marco teórico se trabaja entre 10 a 15 páginas, sí, 10 a 15 páginas, pero dentro de un trabajo de titulación puede excederse hasta máximo, exagerando unas 17 páginas, y igual en el mismo rango. Pero dentro de que si se va a manejar un artículo científico, también piden un marco teórico. Ahí sí va bien reducido. Por lo general, a lo mucho un marco teórico tiene que ser una página para que sea lo más conciso posible. Como les digo, ya depende de cada una de las consideraciones o artículos o documentos que van a ir relacionados. ¿Alguna pregunta más, chicos?
No, ninguna, profe. Ya. Ahora bien, vamos se podría decir, a indicarles una pequeña ayuda para hacer lo que son los marcos teóricos, referencias y bibliografías, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir un navegador, ¿ya? Cualquier navegador que ustedes utilicen, ¿ya? En mi caso no utilizo los otros porque ya están incorporados la opción que deseo realizar, ¿ya? Primero lo que voy a hacer, para poder manejar referencias bibliográficas y artículos y documentos, tengo que trabajar con Google Académico, ¿ya? Siempre es necesario trabajar en esta plantilla, no en Google general, sino en Google Académico, y aquí buscarlo de acuerdo a su tema, por ejemplo, sistemas de seguridad, y entra, ¿ya? Entonces aquí le va a salir ciertos artículos que van a ser necesarios enfocados a su tema. Ya, pueden ir buscando, digamos, de sistema de redes. Ya les voy a poner otro nombre. Ya, redes neuronales, inalámbricas, fijas, por ejemplo, voy a poner solo redes inalámbricas, bien. Y aquí va a ir visualizándoles todos los artículos relacionados. Ustedes deben de abrir un artículo y abrir, ¿ya? Y lo importante que ustedes deben de realizar para un marco teórico cuando se cargue el archivo es leerse el apartado que dice resumen, ¿ya? Este resumen que les va a permitir abrir, a ver si no se abre otro archivo. Ya. Por ejemplo, aquí ya les aparece aquí el resumen. Entonces, si es algo relacionado que les llame la atención, ustedes, dependiendo del artículo, les va a decir abrir en PDF o abrir en otras opciones. Entonces van a escoger el del PDF para que ustedes trabajen en este archivo, ¿no? Ahora, una vez que ya tengan esta información o investiguen, lo primero que tienen que hacer para trabajar en un documento, ya cuando tengan el proceso o ya el contenido para referenciar, se va a utilizar una herramienta que les va a ayudar a hacer referencias de bibliografía. Entonces voy al apartado aquí y voy a buscar la palabra que dice Zotero Descarga, ¿ya? Es un plugin que les permite ayudar. Voy a poner en descargas, ¿ya? Y les va a permitir hacer de dos pasos. El primer paso se tienen que descargar para mi máquina el instalador. Es decir, dentro de su máquina van a instalar lo que es Zotero, ¿ya? Una vez que se descargue esta plataforma, ustedes van a instalar. Entonces esperemos que se descargue. Y esta plataforma es esencial para hacer un asistente de búsquedas en Internet y generen lo que son referencias bibliográficas. Entonces, una vez que ya esté descargada, voy a abrir el archivo, voy a ejecutar y al momento de ejecutar le va a extraer el contenido o el ejecutable, se podría decir, y voy a proceder a instalar. Aquí les dan conceptos de qué se trata. Lo siguiente, digo que voy a manejar el estándar, la instalación. Voy a dar siguiente, voy a decir dónde deseo que se instale. Voy a dar instalar y se va a instalar Zotero. Una vez que se termine de instalar Zotero, automáticamente, como no le voy a quitar el check, se va a abrir el instalador o el ejecutable. Entonces no le quito este check y le doy finish. ¿Qué va a pasar? Que se va a abrir el software de esta manera, ¿ya? Como yo ya tengo instalado, aquí ya me aparecen ciertas carpetas. A ustedes por defecto solo les va a aparecer mi bibliografía y aquí están todos los datos, ¿ya? Ahora, una vez que ya tengan en este apartado, ustedes van a poder generar carpetas para poder agrupar información. ¿Cómo lo hago? En la parte superior encuentran nueva colección, doy clic aquí
Y en este voy a colocar nombre. Entonces voy a poner trabajo de titulación quinto de red. Y ok. ¿Qué pasó aquí? Se creó una nueva colección que me va a permitir agrupar la información y que todo lo que esté en esta carpeta o en esta colección es todos los artículos relacionados a mi tema de trabajo de titulación. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí voy a tener ciertas opciones que voy a ir configurando. No le voy a cerrar, solo le voy a minimizar. ¿Ya? Voy al segundo paso. El segundo paso que yo tengo que hacer es que aquí dice, automáticamente me reconoce el navegador que estoy y dice Zotero Conector. Entonces, ¿qué viene a hacer? Viene a hacer un plugin para el navegador y tengo que decir instalar en mi navegador y aquí me va a decir que tengo que obtener. Y aquí dice agregar extensión. En los otros navegadores directamente solo les va a decir agregar extensión. Una vez que ya está agregado, ya le va a decir se agregó correctamente, ¿ya? Y para la instalación está en extensión, ¿ya? Yo cierro esta pantalla y a ustedes automáticamente, si no utilizan este apartado, yo tengo aquí en extensiones y aquí me va a aparecer una Z. ¿Sí? Aquí está la Z de conector. ¿Ya? Ahora, si yo utilizo en los otros navegadores, les pongo aquí, por ejemplo, aquí ya me aparece la Z, si se dieron cuenta, y en el otro navegador, igual me aparece aquí la Z, ¿no? De que ya está instalado el conector. Entonces, ya una vez que tengo el conector, tengo que por cada navegador instalar. En el navegador que más utilizo, ¿sí? Por ejemplo, yo utilizo más el Chrome, entonces yo aquí hago mi proceso. Entonces, en esta parte otra vez voy a buscar Google Académico, ¿ya? Y aquí en el Google Académico voy a buscar un archivo o un documento de acuerdo a mi relación. Voy a poner sistema de redes inalámbricas, ¿ya? Y voy a decir que voy a ver evaluar el rendimiento del sistema de detección de intrusos. Voy a abrir, me leo el documento. Voy a abrir aquí, a veces les aparece aquí la URI, que viene a ser donde estaba subido el archivo o el documento, o a veces ya directamente ya les aparece el PDF, que está aquí, por ejemplo, ver. Entonces, ahí les da las opciones. Sí, el artículo científico por lo general está subido, ¿ya? Entonces, aquí el PDF que ustedes tengan, ¿ya? Una vez que ya instalaron tanto Zotero en la computadora y el conector, ustedes se leen el artículo, o se leen la tesis, o se leen el que se encuentre aquí, y supongamos, por favor, se va a cerrar la conexión, se vuelven a conectar en este momento, por favor. Ya, entonces esperamos un ratito que puedan ingresar los demás estudiantes. Continuamos. Ya, continuemos, ¿no? Entonces, como les decía, ya tenemos el artículo o el documento que voy a realizar. Y en esta vez, digámoslo, ¿no?
ustedes ya revisan y ven que el apartado que ustedes necesitan van igual a antecedentes, o depende ya de ustedes qué necesitan del documento, ¿ya? Entonces voy a buscar y supongamos que necesitamos el like, ¿ya? Entonces, esto necesitamos definir que esa es la herramienta para los ataques de informática, ¿ya? Copio el apartado que yo necesito y lo pego en un documento de Word, ¿ya? Y supongamos que aquí está mi marco teórico. Ya, voy a justificar, nada más. Ya. Y bueno, obviamente yo tengo que decir que parafrasear, ¿qué es el momento de parafrasear? Es ir cambiando o ir mejorando mi texto o reduciendo mi texto a lo que estaba o mencionaba en este artículo o en este documento. Entonces yo digamos que yo ya parafraseé en esta parte, yo ya realicé mi estructura y una vez que yo ya tengo en Word, lo primero que necesito es que de este archivo que está, aquí aparecía una Z, pero esa Z se cambia por como página, se podría decir, y les dice como Save to Zotero. Entonces le damos clic aquí y cuando le damos clic en esta parte, a ustedes en ciertas ocasiones ¿sí? les va a salir bloqueado. ¿Y cómo sé que está bloqueado? Cuando se pone en color plomo. Ahora vamos a ver este mismo archivo y lo voy a poner solo en la página, ¿ya? Y no el documento, sino solo la página. Cuando es solo la página, yo le voy y le doy clic en Save to Zotero. Ahí, ¿qué va a aparecer? Que aquí dice, deseo que primero esté habilitado el conector en mi máquina, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito? Necesito que siempre para poder hacer una referencia, en mi máquina el Zotero esté activo, es decir, esté abierto. Ahora sí, voy nuevamente. De aquí presiono aquí en Zotero, ¿ya? ¿Y qué me dice? El conector actualmente de Zotero puede ser que no esté activo. Entonces voy a descargarme el conector, voy a instalar, en este caso creo que ya se me deshabilitó, veamos si es que ya se está conectado y aquí voy a hacer. Ahora sí hago la prueba, puedo hacer desde el documento, en ocasiones no, porque ya no les aparece, pero sí en el otro documento inicial. Entonces en el documento inicial van a ir a la parte de Save. Aquí les va a aparecer lo siguiente, guardar a. Aquí les va a salir todas las carpetas que hemos creado o colecciones. Van a seleccionar la que ustedes necesitan o en donde ustedes van a guardar, perdón, y aquí le van a seleccionar. Nada más tienen que hacer. Ahora, si quieren hacer alguna configuración de esto, pues dan aquí y van a ir a la flecha desplegable, porque aquí pueden hacer, crear otras selecciones que ustedes tengan. Perdón, ¿ya? Entonces aquí ya se creó o se agregó esta referencia, este artículo. Ahora, ¿cómo sé que se agregó? Voy al apartado y aquí apareció ya la evaluación del rendimiento de un sistema de detección. Cuando seleccione, les va a aparecer en la parte derecha ciertas consideraciones, como por ejemplo el título, el autor, el resumen, la publicación, si existiera, volumen, número, fecha y algunas ciertas consideraciones que ustedes pueden darse cuenta que ya me aparecen. Yo puedo editar aquí, sí, yo pudiera editar, por ejemplo, en serie, le voy a poner serie 1, ¿ya? A ver, serie 1, enter. ¿Ya? ¿Se guardó? Sí, solo colocándole el enter. Volumen, voy a poner que sea el volumen 1, ¿ya? Pero siempre y cuando yo sepa, de acuerdo a este artículo o a este archivo que está aquí, que es de esa información. Ya está guardado ese documento, solo esta parte. ¿Ya? Perdón, no estaba grabando. ¿Ya? Entonces, una vez que yo hice las referencias, yo puedo seguir agregando otras referencias. Por ejemplo, aquí también digo, digamos, a partir de la investigación
de, y ahí agrego otra cita. Voy a poner solo otro nombre de redes, ¿ya? Y voy a buscar otro apartado. Voy a seleccionar el que se encuentra aquí, ¿ya? ¿Y qué pasó en este momento? Es como que se borró porque le di doble clic. Si yo le doy otra vez clic, aparece. Y le doy Enter. Entonces ahí apareció la opción para poder ir agregando y cada una de las posibilidades que ustedes pueden darse bien. Entonces yo aquí puedo ir agregando todas las referencias disponibles. Voy a agregar otra nueva, voy a buscar redes, ¿ya? Y voy a seleccionar otra, ¿no? Y le doy Enter. Así se van a ir agregando todas las referencias de acuerdo a cada uno de los campos que ustedes requieren. Voy a agregar, voy a poner igual otra red para buscar, ¿no? Y le doy Enter, ¿ya? Supongamos que ahí ya están las 20 o 10 páginas de referencias bibliográficas. Y al final, ¿sí? Aquí yo ya quiero agregar la bibliografía. Pero si ustedes se han sabido que la bibliografía yo tengo que decir, de acuerdo a la norma APA o al IEEE, de acuerdo a eso tiene que estar estructurada mi bibliografía. Entonces, pues Zotero automáticamente me genera esa bibliografía. ¿Cómo me genera? Es presionando en añadir edición de bibliografía y automáticamente me aparece todas las referencias bibliográficas que las nombré arriba, pues se colocaron en la parte de acá abajo. Si no menciono o si yo no referencio aquí algún artículo o alguna opción, no me va a aparecer en la parte de acá abajo. Por más que estemos o esté en la carpeta de referencias o el artículo. Tiene que siempre estar la referencia aquí para que ustedes puedan generar, ¿no? Preguntas, dudas, inquietudes, chicos. Preguntas. Y sabes, Toñito, lo que nos pasó. Por favor, ayúdenme a Llevando apagar de todo. retro para ir a ver acá. Ya. A ver, preguntas. ¿Alguna duda, chicos? Sobre las referencias bibliográficas y la bibliografía. ¿Preguntas? Ninguna, Inge, todo entendido. Ya, gracias. Ahora bien, ¿qué vamos a realizar actualmente, no? Les voy a abrir la actividad que ya tenemos subida igual en la plataforma que vamos a realizar en referente al marco teórico, ¿no? Entonces, igual, relacionado a su trabajo de titulación que ya tiene, vamos a hacer los siguientes puntos, ¿ya? El primer punto es el antecedente investigativo, como les decía, estudios previos, anteriores, relación a su problema, a su área, a su problemática. Y luego vamos del marco teórico, que es investigar toda la fundamentación teórica, conceptual de sus, fundamental de su problema. Y adicionalmente tenemos el marco conceptual, ¿ya? En este marco conceptual hay que tomar en cuenta que viene a ser ya la resolución, es decir, en el teórico es todo su problema y en el conceptual ya viene la resolución de lo que son los temas importantes para poder resolver, para la resolución de su problema. Ahora, como sugerencias, aquí ustedes tienen que tomar en cuenta. Una imagen, una tabla tiene que tener un pie de referencia o un nombre. Por ejemplo, una figura debe de tener el número, el nombre de la figura, qué relación y cuál es el autor, ¿no? Entonces ponemos la referencia del autor, digamos aquí, Kotlin en el año y eso ya lo genera igual por Zotero. Y en la tabla de diferencia pongo el número de la tabla, ¿sí? Tabla, el nombre de la tabla y abajo igual le pongo el autor en el caso de ser. Esas consideraciones que se deben de realizar la van a realizar referente al marco teórico de su problema o de su tema de investigación. Ahora, ¿cuándo lo van a realizar? Hasta el 11 de julio, ¿no? Entonces tenemos tiempo para poder realizar todo lo que es su marco teórico.
con las indicaciones y referencias que les acabo de indicar y que se puedan manejar. Los números de las tablas y páginas también podemos hacer que sean automáticos. Entonces, eso les voy a ir enseñando en este momento para que ustedes puedan también realizar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos que aquí voy a agregar una imagen. Entonces digo insertar, voy a colocar una imagen desde este dispositivo, ya, y agrego, ¿no? Ya. Aquí está mi imagen, pero esta imagen tiene que tener un pie de ubicación. Entonces, como yo le digo un pie de texto, yo aquí voy a la opción de referencias, insertar título y le digo qué tipo es de rótulo. Una ilustración, un gráfico, una figura, una imagen. Voy a utilizar tipos de ilustración. Entonces pongo ilustración 1, punto. Aquí le voy a poner la definición que es de evaluación final. ¿Ya? Pongo aceptar. Y abajo le pongo el autor. Autor. Y le pongo una referencia bibliográfica. Aquí le voy a poner redes. Y le voy a seleccionar esta, ¿no? Aquí se me borró. Le doy enter. Y se ubicó, ¿no? Ahora voy a hacer ahora otra imagen. Ya voy a insertar, voy a colocar otra imagen. Que está aquí. Ya. Y seleccioné y agregué esta imagen. ¿No? Voy a hacerle que sea más pequeña. Y digo que otra vez quiero agregar otro título. Entonces voy a referencias, insertar título. Y ahora automáticamente ya me apareció ilustración 2. Punto. Y aquí digo correspondencia. ¿Ya? Supongamos que más acá abajo, no más antes de la bibliografía, voy a hacer las tablas. Entonces voy a insertar una tabla con valores y voy a insertar valores. ¿Ya? Y aquí está la información. Entonces para esto yo también necesito agregar un rótulo. Entonces digo referencias, insertar. Voy a, de vez de ilustraciones, ahora cambio a tabla. Y digo tabla 1 punto, en este caso voy a manejar lo que son, voy a decir opción 1, ya. Aquí le pongo el autor o elaborado por. Si es que elaboré yo, ¿sí? Voy a poner autor propio, si yo lo generé, ¿ya? Voy a insertar otra tabla, ya, voy a decir aquí, insertado, otra tabla, igual quiero hacer, tengo que tener el rótulo, voy a referencias, insertar, y aquí automáticamente ya me aparece tabla 2, punto, le voy a poner opción 2, aceptar, igual le voy a poner el elaborado por, ¿ya? Algo que les saben pedir en lo que son trabajos de titulación son los índices de tablas, índices de imágenes, de figuras y el índice general. Yo supongamos que estoy en mis páginas preliminares, voy a poner más aquí arriba, ¿ya? Y voy a poner páginas preliminar y aquí agrego mi índice. Entonces el índice voy a hacer de la siguiente manera. Inserta en referencias, insertar tabla de ilustraciones y voy a decir primero quiero que inserte la tabla de ilustraciones. Doy a aceptar y automáticamente me agregó el índice de ilustraciones. Aquí puedo poner índice de ilustraciones y se genera. Ahora voy más abajo y quiero que haga el índice de las tablas. Voy a poner índice de tablas, ¿ya? Y voy igual nuevamente, insertar tabla de ilustraciones y ahora selecciono la opción que dice tabla en rótulo. Doy a aceptar y ahora se inserta la tabla, ¿ya? Y así voy generando mis consideraciones que yo tengo que tener en mi trabajo de titulación,
¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Sí, profe, claros. Ya. Entonces, una vez que ya tengamos este proceso o esta actividad, debemos de subir a la plataforma. En la plataforma ya está activo para que puedan realizar esta tarea. Y como les digo, prepárense, por favor, en el día de hoy, si es que alcanzan, en esta media hora van a preparar el material para el día de mañana, la exposición. Entonces, por favor, vamos a realizar eso en esta media hora que tenemos para que ya el día de mañana empecemos a exponer su problema, su justificación y sus objetivos, ¿no? Hasta aquí, no sé si tenemos alguna duda más y si no, podemos terminar la clase. Lo que les voy a decir que ahorita es preparen para el día de la mañana la exposición y ya mañana nos vemos para que cada uno de ustedes presente, ¿no? Eso, chicos, estamos hasta aquí. Preguntas, algo adicional que falte para que podamos ver. Y si no, ya podemos concluir la clase del día de hoy. Ninguna ahí. Ya, gracias por contestar. Vamos a, por favor, a preparar el material, como les digo, para el día de mañana, en esta media hora, y nos vemos el día de mañana. Pasen bien, cuídense mucho y nos vemos mañana. Hasta luego. Mañana, Inge. Hasta Hasta mañana, mañana. Inge. Gracias. Hasta luego.